Soy el pastor Pedro Vargas. En esta oportunidad pues vamos a bendecir, a edificar, a compartir con ustedes la palabra de Dios. Este es el espacio Inspiraciones para Vida Eterna. Nosotros en esta oportunidad vamos a compartir con ustedes un tema muy interesante, muy edificante y de muchas bendiciones para cada uno de ustedes que nos pueden ver. Saludamos y bendecimos en el amor de Cristo a nuestro hermano ministro Ángel González, un levita de Dios, un salmista de Dios, y queremos en esta mañana, en este momento, ese espacio que vamos a tomar, dedicarlo para cada uno de los hermanos, cada uno de los que nos están mirando, y especialmente para nuestro amigo, nuestro hermano, el ministro Ángel González. Amén. En esta sesión vamos a compartir con ustedes la palabra de Dios con un tema. El tema es llamado con propósito especial. Llamado con propósito especial. Y vamos a compartir la palabra de Dios en el libro de Romanos, su capítulo 12, su versículo 6 en adelante. Y la palabra dice, leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. De manera que teniendo diferentes dones, según las gracias que nos he dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en enseñar, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, y el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Y así nos seguimos con los demás versículos, compartiendo de otras referencias que hace el apóstol Pablo en esta oportunidad. Y vamos a ver la parte que culmina diciendo, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con la humildad, no seáis sabios en vuestra propia opinión. De manera que el apóstol Pablo está hablando acá de lo que hemos puesto como tema, un llamado con propósito de vida eterna. La palabra de Dios desde el principio nosotros encontramos en el libro de Génesis, aquel momento en la creación, en el inicio especial que tuvo Dios en la creación. Y Dios, ¿qué pasó? Pues dice el versículo, dice el texto en el nombre de Cristo, que tomó polvo de la tierra, levantó, sopló y dio vida, un soplo de vida. Entonces, ¿qué estamos viendo? ¿Qué observamos en el texto, en el principio? Que si tomó, dio polvo desde la tierra, fue que entonces que levantó, fue que hizo una toma especial, un llamado especial con un propósito de vida, de llevar vida a través de su palabra, de llevar vida a través de su obra, de ejercer sus ministerios, los dones, como dice Pablo aquí en esta oportunidad. Amén. Y en esta oportunidad Dios nos permite ver a través de la palabra que escribe Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, hablando que cada uno hemos sido llamados, entonces con ese llamado que mencionamos, hemos sido llamados con el propósito, con un don especial. Y cada uno de nosotros tenemos ese don especial. Amén. Muchos ya lo hemos entendido y lo hemos tomado en el amor de Cristo para ejercerlo. Otro quizá que nos esté viendo, quizá tú no tienes claro el llamado que Dios tiene para ti, lo que Dios ha puesto en ti. Y es necesario que en este momento tú tomes la decisión de poner a ejercer ese ministerio, ese don que Dios tiene y ha puesto en ti ese propósito para la vida eterna. Amén. Para vida eterna a tu vecino, a tu familia, a los que no conocen de Cristo, a los que están muertos en el pecado, necesitan esa vida y esa vida para la vida eterna que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. No solamente que si digamos, pero que yo no estoy muerto, diría el vecino, diría el amigo, el familiar.
Pero dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. El momento en que Adán y Eva pecaron, fueron destituidos de la presencia de Dios, murieron en el pecado. Y las personas cuando no están en los caminos de Dios, no están viviendo, como dice Pablo, no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cuando no viven en Cristo, pues están muertos en el pecado y necesitan la vida en Cristo Jesús y tener y volver a esa relación con Dios. Así que es necesario que nosotros tomemos a meditar que si ya también hemos tomado el inicio de ejercer ese don, ese propósito que Dios ha tenido con nosotros, nos ha puesto, nos ha dado a través del Espíritu Santo, que es quien reparte los dones. Si ya cuando usted ya lo reconoce, pues es necesario que usted busque fervientemente, dice Pablo, para que Dios le dé la gracia y pueda desarrollar a plenitud ese don que Dios le ha dado. Amén. Ya lo reconocí, perfecto. Ya estoy ensayando, ya estoy poniéndolo en función, iniciando, pero necesita buscar fervientemente en vigilia, en ayuno, en oración, en la palabra de Dios. Dios, a través de su Espíritu Santo, es quien va a instruir. Dice que el principio, en el libro de Proverbios, hablando Salomón, el más sabio, no como usted, como yo, el más sabio de aquel momento, aquel hombre que pidió a Dios sabiduría y Dios se complació en rebosar de sabiduría. Allí el rey Salomón habló en el libro de Proverbios diciendo que el principio, el más sabio, estamos hablando, dijo de qué realmente era la sabiduría, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, nosotros si nos humillamos, presentamos ese temor, esa honra delante de Dios, Dios entonces nos va a dar la sabiduría a plenitud que necesitamos para entonces desarrollar a plenitud ese ministerio, ese don que Dios ha puesto en nosotros. No es solamente que ya lo reconocemos, para que entonces, porque muchas veces tenemos el anhelo de poner en marcha, hemos reconocido ya el don, y ahora puede ser el paso, pues buscar en ayuno, en oración, en la palabra de Dios, y Él nos va a capacitar, nos va a dar la fuerza. El rey Saúl, cuando estaban frente a los filisteos en el campo de batalla, entregó a David el rechazo, podríamos decir, a David, lo que menos se tomaba en cuenta. Le entregó a David las armaduras, todo lo que tenía, como un rey muy fortalecido. Le entregó a David, cuando David dijo que él iba a tomar el reto de ir a pelear con Goliat, el gigante. Él le entregó, pues entonces si tú vas a ir, toma. Y le entregó toda la armadura, todas las herramientas que él tenía para ejercer aquel momento esa acción. ¿Y qué pasó? David la tomó humildemente. ¿Y qué pasó? No pudo dar un paso, dice la palabra de Dios. Se puso toda la armadura, tomó la espada, tomó todo lo que Dios le había entregado a Saúl y no pudo dar un paso, hermano. Qué tremenda enseñanza y complemento encontramos para este tema en esta parte. Queremos decir que si nosotros vemos un don en otro, vemos otras herramientas que Dios le ha dado a otro, que Dios quizá